El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Bienvenidos a todos a una entrega más de Frecuencia Política. Hoy miércoles 24 de febrero los saludamos como siempre a partir de las 18 horas a través de la señal de Pichincha Universal. Pavel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola María Belén, ¿cómo estás? Un gusto saludar con toda nuestra audiencia. Lo decimos siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde usted se encuentre y a la hora que nos pueda ver, esté en Frecuencia Política y contentos de que podamos llevar un programa más para, digamos, su valoración, para su entretenimiento, ojalá, pero sobre todo para su reflexión. Quiero, como siempre, Belén, agradecer a Javier Bisuete en los controles, a Luis Ganchar en la producción y evidentemente a ti, María Belén, la Belu Proaño en el Minuto ODS y en la co-conducción. La estrella del programa me decía el Alexis, así que estoy esperando todavía que tú retomes esas palabras. Así, pero bueno, eso hay que ganarse, eso no es cuestión de que simplemente uno lo dice así, eso es una cuestión de que se gana con esmero. Pero con el Alexis del segundo programa ya me lo gané, ya vamos 2 y todavía no me dices de eso. Les recuerdo que pueden seguirnos en la 95.3 de Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden que pueden seguir este programa a través del sitio web pichinchacomunicaciones.com.es y no olviden nuestro reprise en Facebook todos los domingos a las 21:30 en la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Y en este espacio usualmente hablamos de noticias relevantes para el país y no sé si es que deberíamos hablar de la final de MasterChef, dado que el presidente de la República ayer consideró que era importante no discutir sobre las vacunas, no discutir sobre los problemas electorales que tiene el país, sino felicitar al ganador de un reality show conocido en Ecuador como MasterChef. Inconcebible, inconcebible. Me imagino que será porque sigue merendando arroz con huevo, ¿no? Pero ya le están dando demasiado arroz con huevo. Ya, pero ya, si tienen ahí... Sobredosis de arroz con huevo. Sobredosis de arroz con huevo, por favor, a quien esté a cargo de la cocina en Carondelet, en las noches haga otra cosita, una ensaladita, un sanduchito de queso, alguna otra cosa así, porque si no, si seguimos con arroz con huevo, cuando el presidente dijo que eso le permitía dormir tranquilo y que prácticamente el país le valía un bledo. Dijo que le valía el país después. Literalmente dijo eso. Es que el día lunes en la noche, este país en este momento, ¿no es cierto?, tiene un disparo hacia las nubes del tema del desempleo. Los indicadores de pobreza están creciendo, tanto así que antes, si a una familia pobre le tomaba 9 años, ahora les toma 18. Y un paréntesis nada más, Pavel. En realidad no sabemos en dónde está la pobreza, no sabemos del desempleo. Ecuador vive un apagón estadístico. El INEC se ha pasado por encima todos los procesos y protocolos de publicación de la información y sin ninguna razón no ha publicado los datos que sabemos por fuentes fidedignas que los tiene ya calculados y por alguna extraña razón no los publica. Súmale delincuencia disparada, súmale que es una suerte de vergüenza mundial el no contar con las vacunas. Otros países ya están avanzando a sus segundas, terceras fases en procesos de vacunación y aquí estamos en la lona, literalmente casi en todos los temas. Y el presidente de la República, el día lunes de la noche, una gran felicitación al ganador de MasterChef. Por favor, dedíquese a ver también otras cosas, sobre todo las que tienen que ver con la salud, la vida de los ecuatorianos, señor presidente. Y en esta semana se aproxima la movilización indígena. Como ustedes saben, nosotros grabamos el programa los días martes. No sabemos si es que el día miércoles ya se habrán suscitado algunas noticias, tal vez, respecto de la movilización indígena. Pero este fin de semana fue bastante atropellado porque vemos cómo otras instituciones que nada tienen que ver con el proceso electoral han tratado de meterse en el proceso, aún violando la ley, que ya es algo común en este país lastimosamente, pero tanto la Fiscalía como la Contraloría ahora quieren meter cuchara en el proceso electoral y entorpecerlo aún más. Fíjate, María Belén, que ahí ya hay algunas bancadas que están hablando de clara injerencia en los asuntos, digamos, democráticos de elecciones. Esto es inconcebible. El Código de la Democracia señala esto como una falta muy grave, susceptible evidentemente de todo lo que puede venir, ¿no es cierto?, procesos de control político y de sanción. Así que los ecuatorianos, y ya no solamente los ecuatorianos, sino que a nivel mundial empiezan a levantar pronunciamientos. Habrá que verificar la fuente, pero me parece que vi hasta el expresidente argentino, Mauricio Macri, hacer un pronunciamiento sobre su preocupación de que en el Ecuador las elecciones se den como tienen que darse en Ecuador y en toda parte del mundo, de manera transparente, respetando la voluntad popular. Así que empiezan, mientras estas incertidumbres avanzan, María Belén, empiezan entonces a cernirse un conjunto de hipótesis.
quieren postergar la segunda vuelta del 11 de abril, qué tipo de nerviosismo tienen los ecuatorianos. Si algo necesitamos, ¿no es cierto?, para no estarnos felicitando por MasterChef, es más bien adelantar el reloj, diría yo, que sea 24 de mayo y que podamos hacer un cambio de gobierno elegido democráticamente. Creo que esa es la vacuna también que en términos políticos necesitamos ahora. Y en realidad no sé lo que pasa con la población, porque por menores cosas hemos sacado presidentes y ahora parece que no hay nada que nos levante realmente. Sí, ¿no? Hay dopada una parte de la población, evidentemente el contexto de pandemia también evita que ciertos tipos de movilización social se activen. Seguramente es eso lo que hace que algunas cosas, digamos, organizaciones estén viendo esto con mucha pasividad, pero les digo, ecuatorianos y ecuatorianas, hay que estar muy atentos y vigilantes de una sola cosa, de que se respete la voluntad del pueblo, de que se consolide y se afiance la fecha de las elecciones de segunda vuelta y que los ecuatorianos podamos ir democráticamente y elegir a quien pueda manejar y administrar el país por los próximos 4 años. Y una noticia que alienta a algunas personas respecto de las consecuencias que puede tener esto es que el CAL ya aprobó los 2 juicios políticos pendientes que tenía el ministro de Salud, Ceballos, y ese es ya un proceso que va a estar en marcha en las próximas semanas. Pavel, no sé si quieres comentarnos algo de los avances, porque uno de los juicios políticos fue presentado por ti. De manera muy breve, primero agradecer a todas las personas que me han inscrito, felicitando, agradeciendo, decirles que no hay nada ni que felicitar ni agradecer. Es mi tarea como legislador, no solamente la de hacer leyes, sino las tareas de control político y fiscalización cuando la circunstancia amerita. ¿Y cómo no va a meritar, María Belén, que hagamos un juicio político y que planteamos un juicio político contra Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud Pública? En realidad yo tuve una reunión aproximadamente en noviembre con cerca de 20 organizaciones sociales que están unidas bajo lo que ellos han llamado un Frente por la Salud Pública y la Protección Social. Estas organizaciones tenían 14 causales de juicio político y yo seleccioné 9 de esas 14 y presenté un juicio político que también lo presentó otro, el asambleísta Ángel Simalesa. Estos 2 juicios políticos deberían en este momento converger y hay un debate ante el cual yo ya le he escrito también al presidente de la Comisión de Fiscalización diciéndole que no se entrampe en ese debate, que si se organiza bien la comisión vamos a poder hacer los 2 juicios políticos a la vez. Es muy difícil que tú le digas a un desempleado que está 8, 9, 10 meses, año y medio sin conseguir trabajo, que juzgar la materia laboral no es una prioridad, es una prioridad. Y es absolutamente impertinente que le digas a alguien que tuvo un familiar que murió por mal manejo de la pandemia que no es una prioridad el control político al ministro de Salud. Así que haremos nuestros esfuerzos y le acercaremos nuevamente nuestro criterio al presidente de la Comisión de Fiscalización, Elio Peña, para que los 2 juicios puedan ser llevados al mismo tiempo y así aliviar en algo la preocupación que tienen los ecuatorianos sobre estos 2 temas. Y es justamente lo que vamos a tratar hoy en nuestro segmento Dialogando con. Nos acompaña en un panel Karina Vance. Como ustedes saben, Karina es secretaria ejecutiva del Frente Nacional por la Salud y Protección Social del Ecuador. Fue directora ejecutiva del Instituto Suramericano de Gobierno de Salud, UNASUR, entre el 2016 y 2019, y también fue ministra de Salud Pública del Ecuador. Fue presidenta del Consejo Directivo de la OPS en 2013 y actualmente cursa un programa de PhD en Salud Pública en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Estados Unidos. A Karina lo acompaña Daniel Simancas. Daniel es un epidemiólogo, médico cirujano, PhD en Investigación Biomédica y Salud Pública. Es director de investigación de la Universidad UTE y también profesor titular de Medicina basada en evidencias y toma de decisiones en salud. Es tutor de posgrado de la Universidad Autónoma de Barcelona, instructor de revisiones temáticas y metaanálisis, y tiene varias publicaciones internacionales y regionales respecto del tema de salud pública. Bienvenidos a Dialogando con y iniciamos con el segmento. Como ven, 2 invitados de lujo y nos vemos en un segundo. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con... Muchísimas gracias. Seguimos aquí en Frecuencia Política y en esta ocasión nos encontramos dialogando con, y ahora habíamos anunciado, Daniel Simancas y Karina Vance, Cari, que queremos conversar con ella y él sobre el juicio político que se ha planteado, los juicios políticos que se han planteado al ministro de Salud, Ceballos, Juan Carlos Ceballos, por su negligente manejo en la salud en general, la salud pública en general y particularmente en el contexto de la pandemia. Si les parece, Daniel y Karina,
¿por qué no hacemos una mirada un poco general de cómo se está manejando la pandemia en otros países del mundo? Pensemos en algunos elementos de buenas prácticas para poder hacer una comparación y sobre eso tener, si ustedes quieren, una, digamos, posibilidad con nuestros oyentes y quienes los pueden ver, de definir por qué aquí ha sido calificada, digamos, como un manejo negligente, por donde ustedes quieran abordar. Pero estoy pensando en que, por ejemplo, países que en su momento se abastecieron adecuadamente de pruebas de diagnóstico pudieron de alguna u otra manera establecer cercos epidemiológicos que pudieron controlar mejor la expansión del virus. Estoy pensando en que todos los países que terminaron, digamos, presos del dogma de la austeridad también han sido países que le han llevado peor la pandemia. ¿Por qué? Porque no se ha comprendido o no se ha querido comprender que la salud pública no es un privilegio, sino que es un derecho. Y en ese sentido, quienes redujeron las, digamos, inversiones en su sector fueron complicados. ¿Qué pasó? No sé si Daniel y Karina tengan alguna referencia también de qué pasó con el personal de salud en otros países. Aquí lo que es de locos es que más bien hubo desvinculaciones de personal de salud en los momentos más críticos. Y solamente por tomar un último indicador, el presupuesto devengado, es decir, cuánto utilizó de presupuesto el Ministerio de Salud Pública en el 2020, fue menor que lo que se utilizó en el 2019. Así que abro por ahí, no sé si les parece, empecemos con Karina Vance. Bienvenida, Karina, a Frecuencia Política. Qué gusto volverte a tener aquí con nosotros. Y así, si te parece, a ti y a Daniel, vamos un poco desde lo general hacia ya la precisión del mal manejo en el caso ecuatoriano, ¿no es cierto? Y poder y analizar las causales que sostienen el juicio político o los dos juicios políticos a Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud Pública. Karina, qué gusto tenerte aquí. Un abrazo. Gracias, Pavel, y saludos a Daniel, a todos quienes nos escuchan, pues, y en realidad es una... creo que no hay otra forma de describirlo que una catástrofe. Lo que ha hecho el gobierno en cuanto a la pandemia comienza desde antes de la pandemia, en realidad, porque el debilitamiento del sector salud ya estaba en curso. Nosotros tuvimos desvinculación de personal de salud, por ejemplo, previo a la pandemia y también durante la pandemia. Tuvimos una reducción en el Ecuador del 10% casi del presupuesto de salud entre el 2019 y el 2020, pero ya tenía pues el sector salud una, ya había sido retirado presupuesto del sector salud antes de eso, ¿no? Como tú mencionas, entonces, personal de salud desvinculado, el presupuesto que ha sido disminuido, eso a nivel internacional no se ha visto, creo yo, en ningún país, o es decir, la mayoría de países o países que están siguiendo los protocolos, las recomendaciones en cuanto a cómo responder a la pandemia han incrementado su presupuesto, no lo han disminuido. Pero hay otros elementos, ¿no? Esa disminución del presupuesto, la posición, la postura del gobierno, no ha permitido, por ejemplo, que el país se abastezca adecuadamente de equipos de protección personal. Entonces, los profesionales de la salud, trabajadores de la salud, sin una protección mínima, digamos, durante toda la pandemia, porque eso es algo que desde su inicio y que hasta la fecha seguimos con problemas. Y ahora tenemos otros problemas adicionales por esta falta de planificación, por esta falta de presupuesto, ¿no? No solamente el desabastecimiento de equipos de protección personal, estamos viendo desabastecimiento hasta de los medicamentos más esenciales, o sea, centros de salud, por ejemplo, que no tienen siquiera paracetamol, no tienen lo básico. Hospitales que están postergando cirugías porque no tienen los insumos para poder operar. Entonces, estamos volviendo a ese país, o hemos vuelto a ese país, en el cual para poder realizar una atención de salud necesitas tener presupuesto para comprar los medicamentos por fuera del sector público o necesitas presupuesto para comprar los insumos básicos para hacer una cirugía. Entonces, eso tiene una repercusión terrible pues sobre la salud del pueblo ecuatoriano. Hemos visto una saturación del sistema de salud justamente por la falta de una vigilancia epidemiológica robusta que necesariamente incluye suficientes pruebas diagnósticas accesibles que respondan a criterios de vigilancia epidemiológica y a criterios clínicos.
Pero en este momento no se está realizando el índice más bajo de aplicación de pruebas diagnósticas de PCR en toda la región, por debajo de Bolivia, que es una economía más pequeña, digamos, de un país más pequeño. Y asimismo, pues, vemos similares características en cuanto al manejo ahora ya de la vacuna contra COVID, ¿no? Donde no hemos visto una adecuada gestión, donde no se ha realizado acuerdos con todos los proveedores que se debe tener. Nosotros hemos venido recomendando que haya una gama de proveedores, justamente porque tenemos demasiados factores que están por fuera de nuestras manos, ¿no? Pfizer, por ejemplo, que tiene grandes retrasos hasta para entregarle a Europa, y pues lo hemos visto en nuestro país también. Nos preguntamos por qué no se han hecho las gestiones, por ejemplo, con China, con Rusia, para vacunas que ya han sido aprobadas, que han sido aceptadas para su uso en Argentina, en México y en otros países. Entonces se van sumando las decisiones que comprometen a la salud del pueblo ecuatoriano y que no responden, fuera bueno que respondieran a un error, ¿no? Los errores se corrigen, se rectifican y continuamos, y sobre todo en una situación tan difícil, tan grave como la peor pandemia que hemos vivido, que hemos atravesado en los últimos 100 años. Pero esto no se debe a errores, esto se debe a decisiones, a la voluntad política del gobierno ecuatoriano. Estas son decisiones que están tomando, y están tomando estas decisiones sabiendo el tipo de repercusiones que pueden tener. En mi opinión, lo que están haciendo es debilitar al máximo al sector público, al sector salud, y pues lo que sigue es lo que ya estamos escuchando, ¿no? Privatización de la salud, ¿no? Ellos básicamente han hecho todo para supuestamente demostrar la incapacidad del Estado de resolver esto, que no es la incapacidad del Estado, es la incapacidad de ellos, porque no tienen la voluntad política de hacer las cosas bien, y ahora pues llamados a que sea la empresa privada, digamos, el sector privado, el que resuelva estos problemas que han sido autogenerados por el gobierno nacional. Entonces lo que se requiere rápidamente en nuestro país es retomar un rumbo de fortalecer lo público, porque lo público está ligado al cumplimiento de un derecho, ¿no? Lo privado está ligado a generar un lucro. El derecho a la salud lo debe velar por el derecho a la salud, pues, del Estado ecuatoriano. Es su responsabilidad indelegable, pero se necesita voluntad política y capacidad técnica para hacerlo bien. Gracias, Karina, por esa primera apreciación general. Daniel, bienvenido a Frecuencia Política, gracias por aceptar nuestra invitación. Lo propio, para poder tener un rango, digamos, o un elemento que nos permita comparar y entender lo mal manejada que está la pandemia en el caso ecuatoriano, esta primera apreciación de carácter general. Buenas prácticas, malas prácticas a nivel internacional, ¿qué es lo que tú adviertes? Karina ha ido un poco más atrás en el tiempo, yo coincido con ella, dice, a ver, el debilitamiento no se dio desde el inicio de la pandemia, el debilitamiento del sistema de salud pública se lo da un poco antes, pero no sé, esta primera apreciación en términos generales, Daniel, gracias por estar en Frecuencia Política. Gracias, Pavel. Karina, sí, concuerdo con lo que se ha manifestado. Es increíble que no hagamos nada de nada, ni controlamos la pandemia, ni reactivamos la economía, como dicen querer hacer. Y esto se refleja, y yo voy a poner algunos ejemplos nada más, en lo que se hace por una familia, ¿no? Realmente yo, tratando de hacerme entender en este tema, lo que hay que hacer es bajar al nivel de una familia. ¿Qué ha hecho el Estado, qué ha hecho el gobierno por una familia en esta pandemia? ¿Qué es lo que hace el gobierno cuando una familia se contagia? ¿Acaso el padre de familia que logra, pues, la empresa o hacerse la prueba o saca de su bolsillo, que ese es otro de los puntos que hay que investigar, cuánto gasto de bolsillo ha tenido el pueblo ecuatoriano? Supongamos que ese padre de familia se hace la prueba y sale positivo. ¿Cómo actúa el gobierno sobre esa familia? Absolutamente nada. No tiene acceso a pruebas de esa familia, no logran diagnosticar a sus hijos, es una calamidad brutal, no tienen dónde hospitalizarse, no saben dónde acudir, no tienen información, no reciben una llamada telefónica, no reciben apoyo social, no saben qué hacer con el contagiado, si tratan de buscar un apartamento para que se aísle solo, no saben si irle a visitar, si darle de comer, no saben si seguir trabajando, estimado Pavel. Hemos visto contagiadas decirnos por chat que no pueden dejar de trabajar.
¿Dónde está el apoyo social? Esto no se resuelve solamente con pruebas diagnósticas, se resuelve con un verdadero apoyo social. Dramático en los indicadores epidemiológicos, que es lo que algo conozco y he analizado. Chile hace 467 pruebas por cada 1.000 habitantes, 460 pruebas por cada 1.000 habitantes, y Ecuador hacemos, pues, de acuerdo a los datos del OURDATA, pues Ecuador hace 51 pruebas por cada 1.000 habitantes. Eso es terrorífico. Eso lo que nos dice es que estamos a ciegas por este virus. Y también hay que comentar o conversar con la gente para decir, no sabemos dónde está el virus. ¿Dónde está el virus en este momento? ¿Qué variaciones, qué mutaciones tenemos del virus? ¿Cómo sabemos dónde ir a un restaurante? ¿Tenemos que quedarnos encerrados? También nos están vulnerando los derechos al dejarnos encerrados. Estas medidas draconianas son las que había que evitar, pero haciendo un manejo inteligente, con pruebas diagnósticas. ¿Qué es lo que se hace en otros países? Pues por cada contagiado se hace entre 10 y 20 pruebas, estimado Pavel y Karina. ¿Qué es lo que se ha hecho acá? Absolutamente nada. Tenemos por lo menos unos 4 o 5 millones de contagiados y el exceso de mortalidad, que es una de las causales del juicio, es decir, no hay concordancia con lo que dice la autoridad sanitaria y el registro civil. Anuncian alrededor de 15.000, 16.000 muertes, cuando en verdad estamos llegando a las 50.000 muertes en exceso comparado con años anteriores. Estas cifras se cruzan en otros países, se piden disculpas, hay retrasos, pero hay retrasos del 10, 20% en el reporte de los datos, y acá tenemos cifras 200 de algunos cantones, 300% de exceso de mortalidad, que es una vergüenza internacional. Ocupamos el segundo puesto en exceso de mortalidad luego de Perú. Cualquier indicador que pongan, estamos entre los 5 países con mayor número de muertos. Y la analogía, pues comparando las poblaciones, obviamente, pero China tiene alrededor de 6.000 muertos. Y Japón tiene 3.000 muertos, Pavel, y nosotros estamos discutiendo ahora que solamente en el mes de febrero ya estamos superando los 2.000 muertos. Y hemos tenido al inicio de la pandemia 12.000 muertos en 3 semanas. Esto tiene que irse a que respondan las autoridades. Esto incluso roza la línea de la deshumanidad. El no dejar despedirse de los familiares, el tener familiares desaparecidos todavía sin diagnóstico, pues el escenario realmente del manejo de la pandemia ha sido desatendido. No se hacen pruebas, las vacunas no nos llegan, no negociamos con otros proveedores. Esta suerte de distribución antiética y amoral, es decir, estas vacunas VIP, estas vacunas a la carta que ofrecen nuestros recursos sin ninguna estrategia, como en otros países hay 100 hojas de un plan de vacunación súper detallado, cada persona sabe cuándo le va a llegar la vacuna dependiendo de la cantidad, y acá lo único que hacemos es resignarnos a que venga a cuentagotas, y ni siquiera el personal de salud que llega a 110, 120.000 profesionales de la salud ha sido inmunizado. No llegamos ni al 5%, y ya estamos hablando de vacunar a expresidentes, a fiscalía, a otros sectores que realmente no tienen la prioridad en este momento. Gracias, Daniel. Tengo un par de minutos con cada uno de ustedes antes de hacer un pequeño corte, y quisiera retomar 2 cosas muy importantes que han dicho. No siguen exactamente un hilo, pero temas importantes que han señalado. Karina, señalas del tema de los proveedores. O no sé, quisiera darle más tiempo al tema de las vacunas, hagamos esto después del corte. Vas más bien por una lógica, Karina, de decir, no es un error. Bueno, fuera que significaría un error, que ya lo pueden corregir, detrás hay una voluntad política. Pero Karina, ¿por qué esa voluntad política, digamos, no tiene ninguna posibilidad? O estoy pensando en lo que teníamos antes, digamos, las posibilidades de acuerdos regionales, que esto se trabaje en el marco, ¿no es cierto?, de la cooperación con los países de América del Sur. Eso también ha sido botado de lado. ¿Dónde está el elemento central de esta falta de voluntad política, Karina, que dices no son errores, hay un elemento de voluntad política? Esto es básicamente asumir un modelo
económico, político, que básicamente a la gente, en el caso de la salud pública, le lleva a la muerte? Bueno, ustedes recordarán, ¿no? En los años anteriores, cuando el presidente de la República, Moreno, hablaba de la UNASUR, ellos mencionaban que la UNASUR tenía un problema de sesgo ideológico, ¿no? Y en realidad lo que nosotros hemos visto es un país cuyo gobierno, por eso sí, un sesgo ideológico, se ha negado a sentarse a la mesa con el resto de países de la región para poder hacer las cosas coordinadamente. Lo que tenía UNASUR en cuanto a salud era la posibilidad de reunir a todos los ministros de salud de la región y ya tenía experiencias de negociación conjunta de medicamentos para realizar compras en mejores condiciones, ¿no? Si es que tú agregas, por ejemplo, la demanda para algún medicamento o alguna vacuna, ¿no? En vez de tener Ecuador que tratar de conseguir las 22 millones de dosis, estamos hablando de cientos de millones de dosis, pero a nivel regional, tienes capacidad pues para negociar mejores precios, ¿no es cierto? Mejores condiciones de entrega para toda la región, además de algo que es fundamental, la equidad en cuanto a la distribución de la vacuna. Nosotros a nivel mundial vemos ahorita los países más ricos tienen 3 veces más de lo que necesitan, los países más pobres no llegan ni a la mitad de lo que necesitan. Ese es el contexto global. Y ese contexto se replica a nivel regional, donde ciertos países tienen más, otros menos, y dentro de cada uno de los países. Peor aún, si es que nosotros en el Ecuador, ya por la demostrada incapacidad del gobierno central, se dice, bueno, entonces que compren los municipios. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces solo van a tener acceso a la vacuna la población que vive en los municipios más grandes, los que puedan gestionar la vacuna. No tiene sentido. Entonces necesitamos que el gobierno nacional deje de lado su sesgo ideológico, por Dios. Estos pocos meses que faltan son 3 meses que, como bien mencionaba Daniel, si nosotros tenemos 2,000 muertes en exceso o 2,000 muertes atribuibles a COVID, ¿estamos entonces qué? ¿Esperando que hayan 6,000 muertes más en los próximos 3 meses hasta que cambie de gobierno? No, necesitamos que corrija inmediatamente, no podemos sentarnos y simplemente decir, bueno, esto es así. Por eso la importancia, por ejemplo, del juicio político al ministro de Salud. No puede ser que tengamos una persona que ni siquiera tiene la capacidad ética para identificar que está abusando de su poder al hacerle que su mamá se salte la línea y acceda a la vacuna antes que personal que tiene que atender a personal de salud que tiene que atender a personas con COVID. Entonces, tenemos una crisis en el país que se debe a ese sesgo ideológico que tiene el gobierno nacional, donde se rehúsa a sentarse con otros países, se rehúsa a negociar, por ejemplo, la vacuna Sputnik, que tiene la capacidad de dotarnos de más vacunas en este momento. No se debe a la falta de evidencia científica. La evidencia científica existe para la eficacia de esa vacuna. Se debe al sesgo ideológico. No se quieren sentar a la mesa con los rusos porque responden a un interés geopolítico que ha hecho de la vacuna una especie de insumo de recurso que va a demostrar que, supuestamente, ¿no? quiénes son más capaces que otros en cuanto a una bronca internacional. En eso está metido el Ecuador cuando debería estar haciendo todo lo que esté a su alcance para hacer que la mayoría o que llegue la vacuna a la población a lo máximo que se pueda, lo más rápido que se pueda. Muchísimas gracias, Karina. Para no tener que contarte, Daniel, asumo el corte comercial, corte publicitario que nos pide la producción del programa y retornamos de 1 minuto a seguir en esta interesante conversación con Daniel Simancas y Karina Vance. Gracias. Continuamos dialogando con 2 expertos en salud pública. Karina Vance fue ministra de Salud Pública, ya estuvo en nuestra presentación en la nota introductoria. Daniel Simancas es PhD en Salud Pública, conoce y es experto en epidemiología y estamos conversando con ellos el manejo de la pandemia en el caso ecuatoriano, la negligencia de su manejo y por qué lo sustentado o por qué sustentar y hacer rápidamente un juicio contra el ministro que está al frente del manejo de la salud pública, en este caso ecuatoriana. Daniel, 2 temas pusiste en el tapete que quisiera recuperar. El uno me llamó mucho la atención porque es cierto, nos preocupamos de el contagiado, la persona contagiada que se complica su situación, que tiene que ir, ¿no es cierto?, a un hospital. Lastimosamente, algunos casos terminan en unidades de cuidados intensivos y es eso lo que tenemos en mente. Pero señalaste un factor que me parece muy interesante y que nos hiciste pensar a todos. ¿Qué pasa con aquella persona que no tiene una, situación de gravedad, ¿no es cierto?, en COVID, no presenta una gravedad,
pero evidentemente se le deja absolutamente desamparada, es decir, no tiene información, como tú bien decías, no sabe qué protocolo seguir, no sabe qué hacer, si quedarse en la casa, si buscar un sitio. Ahí quisiera ver si conoces de algunos otros países o qué crees o qué exige, digamos, los protocolos que se hagan. Pero dijiste una cosa muy importante, porque cuando vemos medios de comunicación y todo esto, la preocupación es sobre los casos que se agravaron y los que terminaron, digamos, en entidades de salud pública. Pero también se está desatendiendo a un conjunto de personas, ¿no es cierto?, que terminan contagiadas por el virus, ¿no es cierto?, pero que realmente no saben cómo proceder. Eso lo uno. Y lo otro, si estoy bien, señalabas que el dato del personal de salud que estaría inmunizado es solamente el 5%, por saber si te escuché bien, y en ese sentido, entra ya un poquito en el tema de la vacuna. Karina bien lo decía, no puede ser que por un sesgo, en este caso incluso ideológico, no busques abastecerte de otros laboratorios. Es decir, aquí se compraron el tema de tener un contacto simplemente con Pfizer. Tenemos 8,000 vergonzosas dosis en el primer lote, 16,000 en el otro, pero países que realmente logran abastecerse por millones son los que están en este momento conversando con 4, 5, 6 proveedores. Dejo estos elementos para tus comentarios, Daniel. Gracias, Pavel. Karina, estamos viendo solo la punta del iceberg, estimado Pavel. Estamos viendo entre el 5 y el 10% de los infectados. Eso es de terror. No hacemos absolutamente nada por las personas que están caminando contagiadas. Absolutamente nada. Y si llegan a enfermar, y no gravemente, si llegan a tener fiebre y todo, se quedan en casa, se automedican, que es otra de las cosas que hay que analizar y juzgar. Como hemos permitido que se distribuyan como caramelos medicinas que no han sido comprobadas, cuando la Constitución dice lo contrario, que el Estado debe garantizar que les llegue al paciente medicinas eficaces, demostradas y con calidad. Hemos tenido GATS que se paran ahí en camionetas a distribuir dióxido de cloro, antiparasitarios, antimaláricos, y eso probablemente agravó la situación de muertes en exceso en el país. Entonces, para darte un dato, las personas que tienen síntomas leves y son asintomáticos pueden llegar al 80%. Entonces, en estos momentos estamos enfocados en ese 15% que logran acudir ya en condiciones deplorables, con una falta de oxigenación terrible, que se desmoronan en su casa, que llegan en camionetas, en baldes, realmente a tratar de que le den un poco de oxígeno, y son las personas que mueren. En cuidado intensivo hay 50-60% de personas que ingresan y mueren. Una de las tasas más altas de mortalidad en unidades de cuidado intensivo, y no es por los profesionales que se sacan el aire, que están arriesgando su vida, no tienen medicamentos, no tienen insumos, no tienen anestésicos para poder intubar a los pacientes. ¿Y qué es lo que ha permitido el Estado? Que se compren a 50 veces más fuera en las farmacias y no le quieren vender al Estado. Eso están causando con la falta de compra y provisión de insumo. Entonces, ¿qué han hecho otros países? Me preguntaba, pues una fuerte política de vigilancia epidemiológica activa comunitaria. ¿Qué quiere decir eso? Unos equipos realmente como en las películas, ¿no? Eso cuando me piden que les explique, hay que ir a controlar el brote con equipos de 20, 30, 40 personas. ¿Dónde está el brote? En este momento que estamos hablando, está habiendo brotes en Latacunga y Saquicilí. ¿Quién sabe de eso? Son los dos cantones con mayor exceso de mortalidad en este momento en el país. No tenemos equipos de rastreadores que vayan a averiguar usted dónde se contagió, a qué fiesta asistió, y hacer una lista, que por cada infectado es alrededor de 15 o 20, se hace una lista y se les empieza a monitorear y se les aísla por 10 días, inclusive a veces sin la necesidad de hacerle una prueba diagnóstica. Pero en este país, si a usted no le dicen que está contagiado y le muestran la prueba, usted no se va a quedar en casa. Entonces, ¿se ha hecho vigilancia epidemiológica? No. Cuando no haces vigilancia epidemiológica, tienes que aumentar el número de pruebas para estar policía sanitaria, se llama en otros países. Pues pasa usted ahí, le hacen una pruebita y dice, usted está andando contagiado, señor. Por favor, váyase a su casa. Y mientras esté en su casa, le vamos a dar un poco de alimento y todo para que no tenga que salir. O en la calle o en los mercados, no se ha hecho absolutamente nada.
Entonces, seguirán los contagios, seguiremos aumentando, hay mucha población susceptible y esto no parará hasta que de alguna manera pues tengamos el tema de las vacunas. Me preguntabas sobre el tema de las vacunas, yo tengo un dato de que son alrededor de 110,000 los profesionales, o Karina debe manejar mejor, 110,000 profesionales de la salud de la red pública y privada que requerirían la vacuna porque son primera línea, ¿no? Y de esos, pues, tengo entendido que se ha vacunado entre 6,000 y 8,000. Eso no llega ni al 5%. Mientras tanto, estamos distribuyendo a diestra y siniestra con cálculos que a veces uno piensa que son hasta políticos. ¿A quién le doy? Se ha sugerido vacunación de rectores, de expresidentes, de personas con importancia social. ¿Qué es esta vaina de importancia social? O sea, más importante es un rector que un agricultor. ¿En dónde está escrito eso? Pues todos merecemos la vacuna con equidad. No se ha negociado con Cuba, que es una vacuna que está, la soberana, que está dando buenos resultados de sus primeras fases. Y hay que negociar porque hemos perdido tiempo. Recién en diciembre firman los convenios con Pfizer. Recién en diciembre. Y cuando otros países pues ya nos llevaban 6 meses de anticipación, ahora hay una vacuna, varias vacunas en el mundo que están dando buenos resultados y tampoco negociamos con esas. ¿Qué pasa con la Sinovac que está vacunando Chile? 1 millón de personas vacunadas con Sinovac, la vacuna china, que ha dado muestras de buenos resultados. Segundo. Y tercero, pues, se considera a 9 millones de habitantes, cuando sabemos que la eficacia de la vacuna no es del 100%. Aquí están equivocados, se debe vacunar al 100% de población ecuatoriana que pueda recibir la vacuna en este momento para encontrar esta inmunidad colectiva que llegará al 70-80% necesaria para controlar, pero rápido. Si no, en 6, 7, 8 meses, si no avanzamos a vacunar, Ecuador se podría convertir en un centro de mutaciones por no haber inmunizado rápidamente a su población. Es escalofriante, decía, escuchar a Daniel Simancas y Karina Vance lo que describen al conocer ellos, al ser expertos en salud pública, también estar conociendo en este momento lo que sucede en otros países y, digamos, resaltar las malas prácticas que se están dando en el caso ecuatoriano. Karina, eres parte de un frente de organizaciones sociales que tienen como consigna, digamos, el cuidado de la salud pública como un derecho. Y en ese sentido, tuvimos alguna reunión contigo y esas organizaciones sociales, debe ser en noviembre del año anterior, y se presentaron cerca de 14, 15 causales de un juicio político. Yo tomé 9 de ellas, dejé al lado algunas en las que me parece que estaban todos los fundamentos, pero quería yo que seamos absolutamente contundentes en las 9 causales. Bastaría, le digo a la ciudadanía ecuatoriana, que habría una sola causal para pedir la separación y destitución del ministro de Salud. Imaginémonos que son 9 causales, ¿no es cierto? Y quisiera ver tu apreciación sobre este elemento del juicio político. Es decir, están causales y han ido saliendo ya en esta conversación, desde la falta de abastecimiento de insumos de bioseguridad al personal médico, desde el tema que termina siendo una locura, lo de las vacunas, pero también falta de inversión pública, también desvinculación de personal de salud, también falta de control sobre las unidades ejecutoras. No puede ser que en estos momentos de pandemia el brote, ¿no es cierto?, el segundo brote más doloroso haya sido la corrupción asociada con el manejo de la salud pública. Se ha hablado del reparto de hospitales, sobre precios en la adquisición de algunos insumos, y la cosa que termina siendo como más grave y dolorosa, las cifras que no han sido transparentadas. Ya nos decía Daniel, cuando vamos no a los registros que tiene en este momento el Ministerio de Salud Pública, sino a las muertes por exceso que podemos sacar del registro civil, somos el segundo país después de Perú con mayor cantidad de muertes en exceso, y uno diría, ya pare, o sea, está exagerando. No, como si esto fuera poco, incluso algunos cuerpos de personas fallecidas fueron extraviados y no entregados oportunamente a sus familiares, ¿no es cierto?, para poder ser enterrados. Tan mal estamos, Karina. Esas otras causales que están faltando, podrías agregarlas si quieres, pero la necesidad urgente, lo imperativo que es entonces
que podamos un juicio político llevarlo adelante. Cierro diciéndote una cosa, la gente tiene razón en el sentido de decir, bueno, juicio político, ¿qué otro tipo de responsabilidades están ahí? Porque al final el juicio político habla de la separación del ministro de su cargo, ¿no es cierto?, por vía de destitución. Pero, ¿qué más podemos hacer, Karina? ¿Cuál es otra vía que podemos, digamos, establecer en términos investigativos o en términos, si tú quieres, de recuperación del tiempo perdido? Bueno, yo primero felicitarte, Pavel, por la gestión que como asambleísta estás liderando en cuanto al juicio político contra el ministro de Salud. Sinceramente, lo que nos preocupa ahorita en el Frente Nacional por la Salud y la Protección Social es el hecho de que la Comisión de Fiscalización ha dicho que no puede procesar 2 juicios políticos a la vez. Con todo respeto a la Comisión de Fiscalización, es urgente para el país realizar el proceso de juicio político contra el ministro de Salud. Cada día que ese señor está en funciones nos representa vidas perdidas. Literalmente, es una cuestión de vida o muerte para el Ecuador. Ese señor ha demostrado una y otra vez un desprecio por la población ecuatoriana, un desprecio por aquello que debería regir su gestión, que es la ética pública y la técnica. Debería él, pues, él debería hacerse al costado. En realidad eso es lo que cabe en este momento. Tendría que hacerlo en este momento. Es absolutamente incapaz. Entonces, en cuanto al número de causales, realmente para nosotros lo prioritario sí es que se haga justicia, sin duda, ¿no? Pero eso sabemos que tomará tiempo y no está limitado, obviamente, a las responsabilidades administrativas. En este caso, ya él tiene procesos en la Fiscalía y estoy segura que, bueno, y pues con esperanza de que eso proceda, porque necesita el Ecuador tener justicia en cuanto a lo que se ha hecho. Pero si así fuera por una causal, la urgencia es que el señor no esté en el Ministerio de Salud porque está tomando decisiones que son nocivas, que son dañinas para la población ecuatoriana. Entonces, ahí plantear ese sentimiento, nosotros hemos socializado nuestra posición como frente. Recuerden que cuando nosotros presentamos las 14 causales y te hicimos entrega como asambleísta que eres, estábamos acompañados de alrededor de 20 organizaciones sociales que respaldaban aquello. Hoy en día serán más las organizaciones sociales que piden la destitución del ministro, porque desde que nosotros solicitamos el pedido de juicio político, él yo creo que lo tomó como competencia, porque solamente ha ido sumando más causales, no digo las causales que se hayan presentado en la Asamblea, pero sí motivos por los cuales él podría ser destituido. Solamente ha continuado en ese camino. Entonces, nuestra urgencia es que se pueda lograr un cambio lo antes posible. Hay quienes dicen, no vale sacarlo ahorita, sería peor para el país. No, señores, o sea, si es que él hubiera salido en noviembre, hubiera sido mejor para el país, porque estoy segura que una persona de las que están en el equipo del Ministerio de Salud Pública podría hacer las cosas mejor. Entonces, es urgente que nosotros ya lleguemos a mayo. Yo creo que la mayoría del pueblo ecuatoriano está ansioso por tener un cambio de gobierno, porque además sabemos, no es solamente el ministro de Salud, es el presidente de la República, es todo el aparataje gubernamental del gobierno de Lenín Moreno el que ha estado empeñado en hacerle daño a la población ecuatoriana, porque las decisiones que toman están en contra de lo que dicen las recomendaciones internacionales y ellos lo saben bien. Pero Karina, deberías quedarte un poco tranquila porque el presidente de la República hace 2 días nos dijo que mientras esto pasaba felicitaba, ¿no es cierto?, al ganador de un reality show que se llama MasterChef. Es decir, es una locura. Mientras el país está pasando una de las crisis, la combinación de crisis más importante de su historia, el día lunes de la noche el presidente de la República ponía en sus redes sociales un saludo al ganador de un reality show pasado por un canal de televisión. Es inconcebible. Yo he venido señalando, Karina, Daniel, en entrevistas que, como el presidente nos dijo hace un poco más de un año, que cuando él merendaba arroz con huevos iba a dormir tranquilo y que el país básicamente le importaba un bledo, por Dios, denle algo distinto de merendar, porque veo que está comiendo en el último año y medio solamente arroz con huevo, porque voy a lo que decía Karina, Daniel, para preguntarte. Es decir, fijémonos el caso Argentina, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí también aparece este tema de haber transformado vacunas COVID en vacunas COVID, es decir, para personas muy importantes en términos, como se dice en inglés. Esto es una locura, Daniel. Y el presidente de la República de Argentina, donde sí vemos que existe un presidente de la República, lo primero que hace es decir, aquí voy a tener que separar a el responsable de la salud. Aquí, para llegar a un juicio, 2 cosas, es decir, el juicio político va a ir
Karina, en ese sentido, nada que felicitar, es nuestra tarea también como asambleístas y lo vamos a hacer de manera contundente, absolutamente contundente. Pero hay dos cosas previas que tuvieron que haber pasado antes de este juicio político. Primero, el presidente de la República diciéndole, señor, usted se va a la casa. Si no es competente para manejar esta área, ¿no es cierto? Usted se va a la casa, porque efectivamente aquí no estamos hablando, todo sector es importante en el país, pero no estamos hablando de que si falla turismo tenemos menos visitantes en un año. Aquí estamos hablando de que si falla la salud pública tenemos más muertes en un día y esto es una cosa que no podemos soportar. Eso es lo primero que debe haber pasado. Y segundo, el ministro tuvo que haberse hecho a un costado, pero hace rato, y tenemos que llegar a un juicio político. Daniel, ¿cómo adviertes que desde la sociedad civil, desde los sectores en los que tú estás vinculado, se ve este juicio político? Y esto para valerme también con la que fuera tu opinión, de decirle al presidente de la Comisión de Fiscalización, le voy a escribir en este mismo instante, ya he tomado contacto con él para decirle, a ver, no se confunda, aquí me parece que lo que no puede hacerse es que no pueden presentarse dos juicios a la vez a una misma persona, lo cual tiene sentido. Yo no puedo presentar en este mismo momento un nuevo juicio político al ministro de Salud si se estaría sustanciando uno primero, pero que pueda organizar su tiempo la Comisión de Fiscalización para que podamos llevar adelante los dos juicios políticos al ministro de Trabajo y al ministro de Salud es perfectamente posible, pero sobre todo es en el caso de salud absolutamente urgente. Daniel, ¿qué comentario sobre esto? Pues bueno, desde las redes y conversatorios que hemos tenido, pues la percepción es prácticamente en su totalidad de la ineptitud que ha tenido, de la falta de gestión este gobierno. Es urgente que se haga el juicio político y, como decían todos acá, que dé un paso al costado, ¿no? No ha tenido ni siquiera la decencia para reconocer que ha cometido un error al desviar recursos públicos. Es algo sagrado para no. El ministro de Salud de Argentina renunció, reconoció que se reservó 3.000 dosis de Sputnik 5 para su uso discrecional, dice, y lo mismo ha pasado acá. No importa que sean 3.000 o sean 10 o lo que sea, es una crisis moral terrible, es una suerte que yo decido quién vive y quién, no, y quién muere en este sentido. Entonces, realmente este señor ha pasado tratando de quillar cómo dormir si cada hora en el mes de enero y en el mes de febrero, cada hora mueren 4 ecuatorianos. Esa es la cifra. Cada hora mueren 4 ecuatorianos y esta gente deberían estar desesperados tratando de inmunizar, de rastrear, de aislar. ¿Cuánto cuesta una vida de un ecuatoriano? Parece que no han recibido clases básicas de economía. Las vidas también cuestan, toda la inversión que ha hecho el Estado, la gente productiva que en este momento está muriendo. Es más costo efectivo hacer un programa en cuidado intensivo, darles de alimentación, que se queden aislados, controlar síntomas leves, que se agraven y tener que lamentar las listas de espera en hospitalización y en cuidado intensivo. Entonces, desde la academia, desde los espacios que yo me muevo, no puedo hablar en nombre de la academia, pero dentro de los espacios hay un consenso de que ha habido un mal manejo de la crisis, una crisis manejada sin evidencia científica. No sabemos quiénes son los asesores. Por favor, queremos conocerles, aprender un poco más, quizá. Estas pruebas inteligentes, ¿a quién se le ocurre? ¿Dónde están los asesores? Lo primero que dice OMS es conforme un grupo de expertos a nivel nacional para que se tomen las decisiones basadas en evidencia. ¿Dónde está? Traen a profesionales de la epidemiología de Alemania y vienen a dar una clase aquí de la historia de los virus. Y total que no han sido epidemiólogos, sino han sido biólogos. Y entonces, ¿qué asesores tiene el país? ¿Dónde están? ¿Con qué guías? No hay ninguna guía lo que están haciendo. Ahorita están haciendo pruebas en casa, pruebas rápidas de antígenos para que todo el mundo salga de casa haciéndose la prueba. ¿En qué se basan las decisiones? Entonces, es increíble. Yo creo que habrá el apoyo de toda la comunidad científica. Una locura, muchísimas gracias.
Tengo 2 minutos, si es que en 1 minuto cada uno quisiera dar una opinión final, sería genial. Karina, tal vez voy por el lado de qué es lo urgente en este momento, qué es lo primero que deberíamos hacer, ¿no es cierto?, para poder atender esta situación tan grave como la que ustedes dos han estado señalando. Bueno, en este momento hemos hablado de muchas necesidades, pero yo diría una de las principales prioridades es acceso a la vacuna, algo que se puede solucionar. Si es que hoy día el presidente de la República, el ministro de Salud, se sientan a solicitar a los representantes, por ejemplo, de Sputnik, que necesitan dosis de la vacuna, estamos seguros de que de aquí a pocas semanas tendríamos ya decenas de miles de dosis. Entonces, cada día que pasa es un día desperdiciado de lo que podría ser una estrategia de vacunación mucho más eficaz, mucho mejor. No deberíamos tener al personal de salud peleando a ver si es que de primer nivel o si es que las personas que están en UCI, deberíamos tener suficientes vacunas para en unos pocos días cubrir a todo el personal de salud. Así lo han hecho otros países y esa es una realidad posible si es que existiera la voluntad política. Si es que, como digo, si hoy se sientan con los representantes de los productores que tienen volumen, que tienen capacidad para atender las necesidades, tendríamos muchísimas más vacunas de las 100 y pico mil dosis que ellos planean hacer hasta fines de abril. Es terrible, es la peor estrategia de vacunación que he visto en mi vida. Increíble, increíble. Daniel, tal vez también en cuestión de 1 minuto, ¿cuál la urgencia, lo primero que harías tú, digamos, si en este momento pudieras tomar una decisión de ese alcance? En primer lugar, sería negociar no solamente con los rusos, con los chinos, con el que tenga en estos momentos vacunas. El riesgo de una reacción adversa es mucho mejor que las muertes. 4 personas mueren cada hora. Luego, un sistema incremental, una política incremental de pruebas diagnósticas. Debemos llenar el país de pruebas diagnósticas para que la gente se pueda aislar. Un plan de apoyo social a los aislados, a los enfermos que no ha habido. Y realmente garantizar el personal de salud está desgastado, está exhausto. Hay que hacer un relevo, hay que contratar a más personal en estos momentos. Es prioritario. Hay muchos médicos que han desempleados, hay muchos posgradistas que están impagos. A los posgradistas no se les ha considerado en primera línea. ¿Qué pasa? Es un país de locos y luego garantizar la medicina básica para atender, pues. Si no se tiene recursos, equipos de protección, se necesita alrededor de 1 millón de mascarillas al mes. Es facilito pedirle cuentas al presidente. Ha hecho 3 pedidos de equipos de protección y se debe garantizar 1 millón de mascarillas. Vamos a ver si ese 1 millón alcanza o se ha comprado ese millón durante la pandemia. En este sentido, pues en ese orden iría y sentarse. Imagínense lo que estamos diciendo, Pavel, alejados del tema político. Yo felicito también a Karina. Estamos dando luces al gobierno para que en estos 3 meses pues termine haciendo algo por la pandemia. Fácil sería dejar que acaben esta terrible gestión, no sentarse a conversar y esperar a que mueran 6,000 ecuatorianos más. Se está dando las luces, las tácticas, las estrategias para poder o intentar controlar esta pandemia, incluso antes que termine este gobierno. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer. Yo estoy seguro que nuestros oyentes y nuestras oyentes estarán, digamos, primero indignadas, segundo, incluso un poco consternados por ver el pésimo manejo que hemos tenido de la salud pública, y ha sido un gusto en el sentido de la claridad de sus ideas, de escucharles tanto a Daniel como a Karina, y al mismo tiempo, digo, ha sido indignante escucharlos porque nos devela lo catastrófico que ha sido el manejo de la pandemia para el caso ecuatoriano. Lo hemos dicho nosotros en otras intervenciones. El coronavirus provocó la pandemia. El morenovirus ha provocado un desastre, al menos en la salud pública para el caso ecuatoriano, y no podemos ver de manera indolente que pasen el tiempo que pasa para que lleguemos al 24 de mayo y tengamos democráticamente un nuevo gobierno electo. Debemos, en el caso de la salud pública, operar en este mismo momento. En cuestión de 2 minutos, 3 minutos, nuestros 2 invitados han marcado algunas de las prioridades que, si habría la voluntad política, el gobierno debería inmediatamente tomar nota y empezar a operar, pero lastimosamente lo que vemos es que el deseo de debilitar la gestión pública y dentro de ella
a la gestión de la salud pública es una obsesión en la que han caído presos, pero lastimosamente su obsesión al día de hoy está costando vidas, y si tomo el dato que nos da Daniel Simancas, esa obsesión está costando 4 vidas cada hora en el caso ecuatoriano. Indignante, efectivamente, ecuatorianos. Les quiero agradecer mucho, Daniel, Karina, por haberse dado el tiempo de conversar con nosotros acá en Frecuencia Política. Esperamos tenerles pronto una vez más, pero sobre todo pedirles, por favor, que desde sus espacios estén atentos y puedan empujar también para que las entidades políticas, en este caso la Asamblea Nacional, le dé tratamiento diligente a los 2 juicios políticos que han sido presentados al ministro de Salud. Muchísimas gracias. Conmigo nos vemos la próxima semana. Les dejo con María Belén Proaño con el Minuto ODS, y nuevamente un abrazo a nuestra invitada y nuestro invitado. Muchas gracias. Gracias, querido Daniel. Gracias, querida Cari. Gracias, Pavel. Ya nos vemos. Gracias, Pavel. Chao, Daniel. Muchísimas gracias. Nosotros vamos Chao, a cerrar el Cari. programa. Bueno. Un abrazo fuerte. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. El pasado 20 de febrero se celebró el Día Mundial de la Justicia Social. En este año se ha querido dar un énfasis importante sobre la transformación que ha sufrido el mundo laboral con la incorporación de las economías digitales. Si bien las plataformas digitales han sido una oportunidad para que los trabajadores generen ingresos a partir de acuerdos laborales flexibles y han beneficiado especialmente a mujeres, jóvenes y migrantes, también ha resultado en grandes desafíos laborales. Entre los retos más relevantes está la forma de empleo, es la regularidad del trabajo y los ingresos, el derecho a condiciones laborales justas, protección social, un nivel de vida adecuado, el derecho a formar sindicatos o afiliarse a ellos. De su parte, las empresas tradicionales también han sufrido desafíos debido a la competencia desleal de las plataformas, ya que éstas no están sujetas a impuestos convencionales y no tienen obligaciones especialmente respecto de su fuerza laboral. Muchos países han establecido regulaciones que empiezan a abordar algunas de estas cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo en las plataformas digitales. Sin embargo, es necesario que exista una coordinación y un diálogo internacional en materia de política, ya que estas plataformas funcionan en múltiples jurisdicciones. Por ejemplo, en Reino Unido, Uber perdió una batalla legal y ahora sus conductores tendrán derecho a un salario mínimo y a vacaciones pagadas. Este es el primer paso para abordar internacionalmente cuáles deben ser los mínimos estándares en este modelo de negocio en relación a los derechos laborales. La justicia social supone la igualdad de derechos para todos y la posibilidad de que todos los seres humanos sin discriminación se beneficien del progreso económico y social en todas partes. Promover la justicia social no solamente es crear empleos y mejorar los ingresos, sino también asegurar derechos, dignidad y libertad a todos los trabajadores. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias a todos por permitirnos llegar una vez más a sus hogares por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden nuestro reprise en Facebook los domingos a las 21:30 por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.